Bien, entonces, le decimos sistema película-pantalla a justamente eso, a un sistema que está conformado por una pantalla intensificadora, ¿tá? Y una película que se encuentra dentro de todo un chasis, ¿tá? Que lo contiene. Las- la- Básicamente lo que nosotros tenemos es un receptor del tipo que yo me gusta decirle analógico porque no tiene nada de digital, en donde tenemos una pantalla intensificadora de tierras raras donde lo que va a suceder es una absorción de fotones X y una emisión lumínica en función a esa absorción de esos fotones X. ¿tá? Se llama pantalla intensificadora justamente porque por cada fotón que interacciona con esa pantalla que está en contacto con la película, va a generarse una emisión lumínica de mayor intensidad, que hace que la película fotográfica reaccione y que en una primera instancia se forme lo que nosotros le decimos la imagen latente. ¿tá? Es una imagen que no es manifiesta, no vamos a ver una radiografía, no es un proceso químico que se suceda todo ahí. Tenemos que justamente revelarla y luego fijarla para que el proceso que comienza con la incidencia de luz en la película, termine con el revelado de la imagen en la base que lo contiene. ¿ah? Entonces, vamos a hablar en un principio de la película radiográfica y luego vamos a hablar de la pantalla intensificada. La película radiográfica tiene dos componentes fundamentales, una base y un soporte que lo mantiene, ¿ah? Que es un material obviamente rígido, que se coloca sobre ella toda la emulsión y obviamente la emulsión propiamente dicho, que es la que tiene los cristales del euro de plata y la gelatina que contiene estos cristales del euro de plata. ¿tá? Obviamente la emulsión fotográfica es el elemento sensible, ¿tá? Que es tanto sensible a los fotones X como a la luz. Y que esta sensibilidad tiene una correspondencia espectral, donde la luz que es emitida por la pantalla intensificadora también tiene que ser de determinada longitud de onda para que este tipo de película que se está utilizando en el sistema película-pantalla reaccione a esa luz. ¿tá? Estos cristales de de plata y esta gelatina se depositan de manera lo más uniforme posible, ¿tá? Y tienen determinadas características que hacen de esta película las características que hablamos la clase pasada, su velocidad, su tipo de contraste, su densidad en sí, que va a permitir que se generen determinados tipos de imágenes. ¿tá? Y la diferenciación en estas pequeñas características o en estas pequeñas diferencias, valga la redundancia, de los cristales de aluminio plata o el espesor de la gelatina va a hacer que las películas sean utilizadas, por ejemplo, más para mamografía como para radiología convencional. ¿tá? Que como verán son diferentes. ¿tá? Si lo vamos a un esquemita, se pueden usar dos conformaciones de sistema películas-pantallas dentro de un cassette, ¿tá? Donde tenemos de doble emulsión o de emulsión única. Lo que tenemos acá es un esquema de un par película-pantalla con una configuración monocapa donde tenemos la pantalla intensificadora, que es lo que está con verde, y la película fotográfica que tiene este color, la emulsión, toda la gelatina depositada sobre el acrílico donde sirve de soporte, eh, tiende a tener esta coloración que vemos acá como un hilito muy suavecito. Justo hoy no traje ninguna película, sino le mostraba. ¿ah? Y en el caso de los sistemas película pantalla monocapa, tienen la pantalla identificadora, es decir, el cassette tiene una única pantalla identificadora, al lado donde está la emulsión, y luego la película en sí tiene la emulsión en un único lado, donde van a ver que la otra, que la difiere, es la que tiene en ambos lados. Este es el soporte, la emulsión y una capa protectora que se le coloca a la emulsión, que vamos a ver que es más gelatina, nada
Lo único que está hecha de tal manera que es un poco más sólida. Y luego tenemos las de doble emulsión, donde tenemos las pantallas identificadoras dentro del cassette, que son dos capas, una encima y otra por debajo, que recubren ambos lados de de esas películas de doble emulsión, donde tiene un único soporte, pero emulsión en ambos lados y capa protectora en ambos lados. ¿Tá? Generalmente las bicapas son las que se utilizan para radiología convencional. ¿Tá? Eh, Tienen mejor en sí, en conjunto, y una mayor eficiencia de detección con dosis más bajas, a diferencia de la monocapa, donde no tenemos tanta difuminación por esa doble capa que podría existir de emulsión, por ser de una única capa, pero necesitamos otras técnicas y es utilizada para otras cuestiones. Hoy en día casi todo se utiliza de doble emulsión para que sea más efectiva la imagen que podamos obtener. Bien, vamos directo a lo que es la emulsión fotográfica. Son básicamente un compuesto de haluros de plata que está inmerso en un coloide proteico, ¿tá? De origen animal. Estos haluros de plata son compuestos químicos en formas de sal que se producen por la combinación entre algunos de los elementos halógenos, como son, por ejemplo, el cloro, el yodo y el bromo, y la plata. ¿Ah? Estas sales de plata, bajo la acción de la radiación o de la luz visible, sufrirán una serie de transformaciones químicas que tendrán como resultado la producción de una imagen fotográfica. ¿Ah? Los más importantes o los compuestos que más se usan para la formación de la emulsión fotográfica son el bromuro de plata, cloruro de plata o el yoduro de plata. Son toda combinación, como ya les dije, de halógenos, cloro, yodo, bromo con plata. ¿Ah? En general, en general, todos los haluros de plata tienen una sensibilidad determinada a tipos de radiación cuya longitud de onda ronde los 460 nanómetros. Tiende siempre las emulsiones fotográficas a tener un compuesto principal, que generalmente es el bromuro de plata, ¿tá? Y suele combinarse este bromuro de plata con concentraciones o cantidades determinadas de yoduro de plata y en algunas otras ocasiones también con cloruro de plata. ¿Ah? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo como muy inseguramente? Porque eh, las concentraciones de cada uno de ellos constituyen un secreto empresarial. No se sabe porque justamente la variación de estas concentraciones y las combinaciones de estos halogenuros de plata hacen de que estas películas puedan tener mejores o peores características. ¿Ah? Si vamos a discriminar o vamos a caracterizarlas cada una, podemos decir que el cloruro de plata es el que presenta unos tiempos de revelado y fijado más cortos, es decir, requeriría para tener densidades óptimas menores tiempos revelado y fijado, pero tiene una sensibilidad espectral baja, es decir, que tiene una menor reacción ante la luz de determinada longitud de onda o la que se utiliza. Pero si la emulsión de bromuro de plata se le añade pequeña cantidad de, por ejemplo, yoduro de plata, se obtienen emulsiones un poco más sensibles a este espectro de luz en el que tienen que ser sensibles. Eh, El yoduro de plata por sí solo no es válido para la fabricación de emulsiones fotosensibles, por eso yo le dije al inicio que es una mezcla, una combinación de
estos tres compuestos, estos tres halogenuros de plata. La reacción química que se utiliza para la fabricación de esta emulsión fotosensible, la que vemos acá, se combina nitrato de plata más cualquiera de estos componentes, el cloruro, el bromuro o el yoduro, ¿tá? En forma de sales de potasio, ¿ah? Son siempre bromuro de potasio, cloruro de potasio o yoduro de potasio, que dará el halogenuro en sí, el bromuro de plata, cloruro de plata o yoduro de plata, más nitrato potásico. ¿Tá? Vemos, es bien la que vemos aquí abajo. ¿Tá? La plata combinada con ácido nítrico. Hacemos combinar el nitrato de plata, ¿tá? Es decir, ¿de dónde sacamos el nitrato de plata? Es combinando ácido nítrico con plata. ¿Tá? Este nitrato de plata lo combinamos con las sales de potasio, de bromuro, cloruro y yoduro y vamos a obtener o nitrato de plata, o, perdón, un bromuro de plata o cloruro de plata o yoduro de plata que da como segundo elemento sobrante el nitrato potásico. ¿Ah? Bien. Otra de las cosas que se agregan durante el proceso de fabricación son pequeños cristales de sulfuro de plata que aumentan la sensibilidad de la emulsión en sí. ¿Tá? En realidad son lo que se les dice y lo pueden encontrar por ahí como centros sulfurados de plata. Y vamos a ver más adelante de cómo es que se sucede y más cuando hablemos de formación de la imagen latente, que son muy importantes para la formación en sí de la imagen, que existan estos pequeños cristales de sulfuro de plata o pequeños puntos de germinación de la imagen en la red cristalina de los aluros de plata. ¿Tá? Cuanto más sulfuro de plata tenga mi red cristalina, mayor es la sensibilidad de la película en sí. Va a aumentar la película, la sensibilidad y la rapidez de la película, dando mayores negruras o densidades con menores técnicas. La gelatina. ¿Por qué no salta? Ah, ahora sí. Bien, la gelatina, ¿qué característica tiene? Bueno, le decimos gelatina, pero sí, es un producto gelatinoso, le decimos gelatina, ¿sí? Es el medio en el que se van a colocar toda esta estructura de cristales, de aluros de plata. ¿Ah? Generalmente se fabrican a partir de sustratos orgánicos, de pieles y huesos, tras una cocción larga que termina obteniéndose un líquido gelatinoso, ¿tá? Que se mezcla con la fabricación de los aluros de plata. ¿Tá? Y de aquí, o con la obtención de esta masa gelatinosa con los cristales de aluro de plata, se deposita de manera homogénea sobre el soporte. ¿Tá? Entonces, una vez fabricados los aluros de plata y la gelatina, se deposita todo sobre el soporte dando lugar una masa, una vez enfriado, una masa gelatinosa y consistente que permite controlar el espesor con cierta facilidad. ¿Por qué le pongo esto subrayado? Porque es muy importante controlar el espesor de esta gelatina o el depósito de cristales de aluro de plata en esta gelatina. Cuanto más espesor tenga, menos espesor tenga, cuanto sean más hinchados los cristales de aluro de plata o menos hinchados, vamos a tener características diferentes de la película. ¿Tá? Todo esto hace de las características de la película. ¿Tá? Es decir, el espesor de la gelatina, con su consiguiente distribución de los cristales de aluro de plata, será otro factor importante para determinar la velocidad y la sensibilidad de la película, así como para determinar la resolución de la imagen para obtener, que se va a obtener con esto. ¿Tá? Es decir, no es lo mismo una emulsión que tenemos granos gruesos, como le dije recién, o granos finos. Aquí va la resolución que podemos obtener. Y también el tema del espesor de esta capa, si es mayor o menor, va a determinar la sensibilidad de esta película. ¿Tá?
Pero siguiendo con la gelatina, esta tiene que ser transparente, porosa, brindar soporte y ser uniforme en todas sus dimensiones. ¿Tá? Estos son los requisitos fundamentales en la fabricación. ¿Tá? Tiene que la luz tiene que llegar sin dificultad a los cristales de aluro de plata. Tiene que ser permeable al líquido revelador y fijador para que haya un correcto revelado y fijado de la imagen. Y obviamente tiene que ser fundamentalmente un soporte mecánico de los cristales de aluro de plata, manteniendo de manera uniforme eh, toda la capa y que los resultados sean los mismos en cualquier punto de esta película. El proceso de fabricación de toda la emulsión se resume en estos cuatro pasos, que es muy redundante porque el primer paso se llama proceso de fabricación propiamente dicho, y luego tenemos el de maduración, asimilación y finalización. ¿Tá? En el proceso de fabricación es donde se hace el cocido de estos sustratos orgánicos para obtener, de origen vacuno generalmente, para obtener ese coloide proteico líquido, esa gelatina que va a servir como lugar donde se va a depositar toda la red cristalina de aluro de plata. ¿Tá? Acá donde se incorpora el nitrato de plata con los diferentes haluros potásicos para que la reacción química, para que se genere la reacción química, formando el nitrato potásico más los haluros de plata en sus diferentes concentraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo ya tengo el coloide, los mezclo tanto el nitrato de plata con los halogenuros para formar los haluros de plata y tener nitrato potásico como otros de los sustratos. ¿Está? ¿Qué obtenemos acá? La gelatina con los haluros de plata. Fundamental es eso. Ahora, las características de estos cristales de haluro, y bueno, no son como para generar una imagen, ¿tá? Recién son muy anormales o primitivos, vamos a decirlo así, ¿tá? Acá el tamaño de los granos de aluro de plata generalmente tienen ciertas diferencias, no son muy homogéneos y son extremadamente pequeños, ¿tá? Entonces son inadecuados para el uso en radiodiagnóstico. Procedemos al siguiente proceso, que es el de maduración. Acá en el proceso de maduración es que sí se va a comenzar a tratar de que el tamaño de los aluros de plata sea el que queremos nosotros, ¿tá? Tratando de aumentar el tamaño de los granos de aluro de plata, ¿tá? Se añaden en esta fase compuestos ricos en bromo que aumentan la capacidad de disolución de los cristales ya formados, sobre todo si se eleva también la temperatura, es decir, se hace una cocción de ese color y una vez que formados los haluros de plata, se vuelve a cocer con bromo para tener haluros del tamaño deseado. ¿Tá? Del tamaño deseado, porque depende cuánto bromo coloquemos y cuánto tiempo de exposición a temperatura alta lo tengamos, es una característica del tamaño de los granos que vamos a obtener. ¿Tá? En esta reacción también algunos granos pequeños se disuelven para después volver a depositarse. ¿Tá? Entonces, acá es donde vamos a tener, por eso se llama proceso de maduración, una maduración de los granos. Aquellos granos que eran demasiado pequeños se depositan, se decantan, aquellos granos que tienen el tamaño deseado quedan y acá vamos a tener ya el tamaño como para el diagnóstico o para la generación de la imagen que nosotros queremos. ¿Ah? Por eso se dice que esta es es la fase más importante. ¿Ah? Y guarda con lo que yo resalto y pongo a color porque generalmente es lo que pregunto. ¿Ah? Eh, es la más importante porque acá vamos a determinar la velocidad y la sensibilidad de esa película. ¿Tá? Cosa fundamental en una película y para diferenciarla de otra. ¿Tá?
Esta fase finaliza con la adición de nueva gelatina a la emulsión ya formada y posteriormente se procede a enfriar. Gelatina sin haluro, ¿no? El producto resultante será nuevamente triturado y lavado en agua para eliminar el nitrato potásico formado en la primera fase de fabricación. ¿Ah? Los iones de bromuro que se han utilizado para solubilizar la sal de plata también se eliminan con este lavado. Y los cristales fotosensibles de los haluro de plata con el tamaño elegido para la sensibilidad preestablecida. ¿Ah? Es decir, vamos a tener una gelatina libre de sustratos indeseados, como el nitrato potásico y los bromuros que se utilizaron, con los cristales fotosensibles ya madurados y del tamaño que queremos. ¿Ah? Entonces, en qué grado varía? El tamaño de los cristales, como ya han visto hasta ahora, determina la velocidad de sensibilidad o rapidez de la película. ¿Está? Y la calidad final que podemos obtener con este tipo de película, su capacidad de resolución o definición. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño de los cristales fotosensibles, mayor será la sensibilidad, velocidad y rapidez de la emulsión, pero ¿qué pasa con la resolución? Va a empeorar en este caso. ¿Ah? Granos más hinchaditos, más gruesos, ¿ah? Tenemos una peor resolución. Contrario sería con cristales, una capa de cristales fotosensibles de menor tamaño, donde menor va a ser la sensibilidad, la velocidad o la rapidez, pero la resolución que vamos a obtener es mucho mejor. Lo siguiente es el proceso de asimilación. ¿Ah? El proceso de asimilación es cuando colocamos a esta ya mezcla bastante homogénea con lo que queremos de cristales de haluro de plata, vamos a agregarle sustancias sensibilizadoras. ¿Tá? Los centros de sensibilidad de los cristales, los centros sulfurados, es decir, los sulfuros, eso que dijimos al inicio, se coloca en este punto del proceso de fabricación. ¿Tá? Hay muchos tipos de sensibilizadores, como sensibilizadores cromáticos que influyen sobre la sensibilidad, y algunos otros que son extra que se le pueden y también colocar en este proceso. Pero los principales son las sustancias sensibilizadoras, ¿tá? Los puntos de germinación donde va a comenzar toda la reacción de formación de la imagen. Otras sustancias son bactericidas, fungicidas, algunos agentes antivelo, y muchas cosas se le puede, dependiendo esto del fabricante. Por eso yo no pongo hincapié. Sé que en general son muchas otras sustancias y excipientes que se colocan, pero va a depender mucho del fabricante cuánto y qué es lo que se coloca. ¿Tá? Pero en forma general, aquí hay sustancias que van a proteger a la película. Y el proceso de finalización es la que se deposita sobre ya la gelatina que está depositada sobre la base, una ligera capa de pegamento o sustrato, que le pueden decir por ahí, em, que es la que se... Espera, primero estaba leyendo para ver si lo había puesto. En realidad es así. Primero, porque es todo gelatina. Primero se fabrica un tipo de gelatina con sustancias que van a hacer que esta quede un poquito más pegajosa. ¿Ah? Entonces, sobre la base se coloca un pegamento o sustrato, como le puse ahí, ligera capa de sustrato, es gelatina en sí, es gelatina, pero con algún químico que lo hace más viscosa y más pegajosa. ¿Tá? ¿Por qué tiene que ser todo gelatina? Porque cuando se tiene que sacar toda esa gelatina, es necesario que todo sea gelatina. Porque durante el proceso de revelado,
vamos a ver que vamos a necesitar que mucha de la gelatina que no ha sido expuesta, no ha sido utilizada, se saque, se libere de la película y quede solamente los haluros expuestos y luego reducidos. Entonces, sí o sí, tiene que ser todo gelatina. Lo mismo pasa con la capa protectora. En realidad, la capa protectora es una gelatina también, pero con características diferentes que hacen que sea más rígida. Al contrario, es una gelatina que por encima es una capa de gelatina más densa y de mayor rigidez, que es lo que la protege de arañazos, de roces y demás. ¿Ah? Y eso es la fase de finalización. Entonces, a lo último vamos a tener un sanguchote, ¿ah? Que tenemos el poliéster, la base con un pegamento que es gelatina, la emulsión, el sustrato, la emulsión, la capa protectora, que es más gelatina, pero con diferentes características, y la hoja de refuerzo o pantalla intensificadora de un lado y del otro en las de doble emulsión. ¿Está? La base. Ahora vamos a la base. La base, en los inicios, por eso se le llaman placas, a las placas, eran placas de vidrio, ¿ah? Por eso se les siguió siendo el nombre de placas, pero venía del origen, donde sí, eran prácticamente placas de vidrio. Era, bueno, lo que se podía utilizar en ese momento, pero bueno, como verán, era muy frágil y hubo un momento donde escaseó mucho el vidrio, más en la época de guerra y demás, donde después se empezó a utilizar nitrato de celulosa como un sustituto de la base del vidrio. ¿Qué pasa con el nitrato de celulosa? Y tiene un problemita. Es muy fácil de que se encienda y prenda fuego todo. ¿Ah? Eh, es altamente inflamable. ¿Ah? Y fue causa de varios centros hospitalarios incendiados por justamente el nitrato celuloso que se utilizaba como base para las placas en ese entonces. ¿Se acuerdan de la película Bastardo sin Gloria? Nadie. Ya todos se durmieron, me parece. O se fueron. A ver cuántos quedan. No, yo no la conozco. ¿Qué película No, dijiste? 103. Ya se fueron como 11, más o menos. Bastardo sin Gloria. Con Brad Pitt. No, ¿nunca la vieron? Yo la vi, Yo sí, profe. profe, yo la Yo la vi. conozco. Está muy buena. ¡Apa! Bien, bien, bien. Está ambientada en la época de los nazis. Exactamente. Está ambientada y está en realidad, bueno, dirigida por por uno de los mejores directores que existe, pero más allá de eso, en una de las escenas, la película se trata justamente de que en un cine de una localidad determinada en Europa, creo que no sé si era Italia o Francia, no sé, no me acuerdo, eh, había una dueña de un cine donde Hitler y toda la comitiva iba a visitar. Y planearon entre unos americanos y extranjeros y de todo un poco, era una mezcla del grupo ese, matar a Hitler. Y la manera que encontraron era incendiar el cine de esta muchacha que ven acá, quemando nitrato de celulosa, porque desprendía nada, un fosforito. Agarraron, hicieron una montaña de nitrato de películas atrás de la pantalla gigante y querían quemar. Y ardió en nada, segundos. El nitrato de celulosa era eso, no podía haber una chispita porque ardía en segundos. ¿Tá? Entonces, lo que se trató de buscar más adelante fue algo que no sea tan inflamable como el triacetato de celulosa. Y luego, en los años 60, se inventó las bases de poliéster
que hasta el día de hoy existen, que es esa base plástica con determinada coloración que se le coloca adrede. ¿Ah? Esta base entonces provee rigidez, es flexible, hoy en día son muy resistentes, conservan su tamaño y su forma, dando lo que se llama estabilidad dimensional a la placa. Y obviamente tienen que sí o sí brindar transparencia para poder ver la película. Marcas hoy en día hay de todo un poco, es más, la misma base se utiliza hoy en día para las películas radiográficas digitales. ¿Tá? Para la impresión de imágenes digitales. Así que ha sido un éxito. ¿Tá? Bien. Entonces, hablando entonces de las características fundamentales de todo el sistema película-pantalla, vamos a ver que todo se va a correlacionar de la misma manera. Dijimos que el tamaño del grano, ¿tá? Va a dar mayor velocidad, sensibilidad, rapidez, pero ¿qué pasaba con la resolución que podemos obtener? Era menor. ¿Ah? Eh, ¿Qué quiere decir que tenga mayor velocidad, sensibilidad o rapidez? Que con menores dosis nosotros obtengamos las mismas radiografías, que con otras que necesitamos mayor dosis. ¿Tá? Entonces, con esto tenemos exposiciones más cortas y también generando la posibilidad de evitar lo más posible la borrosidad por el movimiento del paciente. ¿Tá? En el caso de estas de mayor tamaño de grano o espesor de la capa, el contraste físico, que es la diferencia entre las densidades claras y oscuras, es más elevado. ¿Tá? La diferencia entre las densidades claras y oscuras. Y el contraste radiológico, que es el entendido como la mayor escala de grises posible, ¿tá? Es más limitado. Tenemos una menor escala de grises, pero mayor capacidad de cambio abrupto entre el negro y el blanco. ¿Tá? Em, por último, con los granos de halógeno de plata más gruesos, la borrosidad intrínseca es mayor. Y además, también, por el tamaño mayor del grano, la resolución obtenida e incluso la nitidez son menores que eso, ya lo dije. Exactamente lo contrario pasaría si el grano o el espesor del grano es más chico, más reducido, o los espesores de la película son más reducidos. Por eso este esquemita es fundamental, porque usted lo puede aplicar para emulsiones gruesas o finas, como tanto para granos gruesos o granos finos, utilizándose grano grueso o grano fino. Entonces, si yo quiero diferenciar una película con grano grueso o grano fino, o una de emulsión más gruesa o emulsión más fina, tenemos características que se contraponen unas con otras. Unas son más sensibles, otras no. Unas tienen menor resolución, otras mayor. Borrosidad intrínseca mayor, menor. Borrosidad por movimiento evita más las de grano grueso que las de grano fino, el contraste físico es mayor en el grano grueso, grano fino, y así sucesivamente. ¿Tá? Lo mismo podemos traspolarlo a lo que son las diferencias entre emulsiones de grano grueso y grano fino. ¿Tá? Denme un segundito, ya estoy con ustedes. Voy a pausar. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta, o se tiene que tener en cuenta, el tema de la sensibilidad cromática, porque a ver, cuando no existía pantalla intensificadora, que yo les comenté al inicio, que son pantallas que absorben los fotones X y emiten luz, era la película directo, el receptor directo, o eran pantallas luminiscentes que estaban paradas.
visualizar eh, la imagen, se colocaba el médico enfrente del paciente, la fuente de rayos X estaba detrás del paciente, se emitía una placa y era una pantalla fluorescente que reaccionaba con esa gama de fotones que atravesaban y que no atravesaban el paciente y que generaba una imagen, pero el médico que estaba de este lado se la comía de lleno. Después empezaron con el temita de hacer las imágenes con este tipo de tecnología en ese momento, con placas de vidrio y con elementos eh, o con emulsiones que reaccionan químicamente y que, una vez revelado, generan la imagen. Eh, y luego, cuando se pasó al acetato, cuando se pasó al poliéster, se descubrió o se inventó una manera para utilizar cada vez menos dosis, prácticamente fue así, y obtener buenas calidades de imagen. Y estos son las pantallas intensificadoras, que en un momento emitían un determinado color de luz visible y luego se reinventaron otras mejores que emiten luz en otro rango del espectro. Y las películas tienen que saber reaccionar a estos rangos de luces que emiten las pantallas intensificadoras. Entonces, se define a la sensibilidad espectral como la sensibilidad particular hacia un color o a una radiación determinada de una longitud de onda determinada. ¿Ah? Las podemos dividir a las películas como del tipo monocromáticas, ortocromáticas y pancromáticas. Las monocromáticas, como lo dice, son monocromáticas, presentan una respuesta excelente a la luz ultravioleta, violeta y azul, que son utilizadas en pantallas de refuerzo de tungstato de calcio, cuya emulsión luminosa es como cuya su emisión, perdón, luminosa es azulada. ¿Ah? Anteriormente a las últimas que existieron o que siguen existiendo hasta ahora, de pantallas intensificadoras, existían las pantallas de tungstato de calcio que emitían del rango del azul. Las ortocromáticas son películas que, además de ser sensibles al espectro de la luz azul, también demuestran una particular sensibilidad a la emisión de la luz verde, cuya longitud de onda ronda entre los 500 y 600 nanómetros. Y las pancromáticas son lo que dicen, las que son sensibles a cualquier luz. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las que se utilizan hoy en día? Son las ortocromáticas, las que tienen esa capacidad de poder tener cierta sensibilidad a las emisiones de pantallas identificadoras de tungstato de calcio o tungstenato de calcio, como ustedes quieran decir, y también a la emisión del rango del verde. ¿Ah? Acá tenemos un grafiquito que he sacado del bullón y que ilustra cuál es el rango de absorción relativa de luz, ¿tá? Con la emisión lumínica de las pantallas intensificadoras actuales, que son las que están con amarillo, y la de tungstato de calcio, que son la que está con azul acá. ¿Ah? Es muy evidente que las películas sensibles al verde o las fotocromáticas, que son sensibles tanto al azul como al verde, tienen, deberían y deben tener siempre esta forma de curva de sensibilidad para obviamente tener una correspondencia espectral con la de tungstato y con el pico máximo, lo puntual que tiene las tierras raras que existen hoy en día. ¿Ah? Bien, estoy viendo a ver si lo resumo.
Bien. Otra de las cosas que quedó ahí en el tintero es que cuando se utilizan películas de doble emulsión, que eso es importante saber, las de doble emulsión tienen una capa que se coloca siempre en la parte opuesta de la emulsión fotosensible. Es una capa que se llama capa anti-halo o capa de control de cruce, porque si tenemos una película de doble emulsión, acuérdense que si yo tengo una emulsión en dirección o mirando hacia donde recibo el fotón X, este va a emitir luz hacia tanto la emulsión, porque este esquemita que ven acá, en realidad esto es un sistema de película de pantalla donde tenemos el fósforo fotosensible, ¿tá? Que emite luz por ese fotón X, y acá tenemos el fósforo de la otra hoja de ese chasis, ¿no? Acuérdense que un chasis es como una, no tengo ninguno, pero imagínense, es como una carpeta. Cuando la abrimos, en ambas hojas de la carpeta tenemos como un colchoncito, un polifón, donde en ese polifón está adherido una cartulina que se le cubrió con una determinada pintura, porque así es como se le aplica, es como una pintura que se aplica. Entonces, prácticamente ese colchoncito lo que hace es que se mantenga en contacto íntimo la película dentro de el fósforo con la película dentro del chasis, pero tenemos los fósforos de un lado y del otro. Entonces, ¿qué pasa con la película que tenemos de doble emulsión? Si no tiene la capa de control de cruce, la emulsión que va a reaccionar va a ser la que está directamente en relación a la incidencia del fotón y la contralateral. Esto va a generar en la imagen visible un doble halo y una pérdida de resolución. ¿Ah? Entonces, lo que se ha tratado de hacer para evitar esta pérdida de resolución que puede darse por estas fósforos, estas películas de doble capa, lo de doble emulsión, con las pantallas de doble emulsión, es que tengan una capa de control de cruce que evita que esa luz que emana del fósforo del lado que interacciona con el fotón, no cruce hacia la otra emulsión que está en el contralateral. ¿Ah? Y con esto evitamos mucho de esa pérdida de resolución que le decíamos al inicio cuando teníamos doble capa. ¿Ah? Bien, lo siguiente que vamos a hablar en la clase que viene va a ser pantalla identificadora y vamos a ver si podemos adelantar un poquito más. Creo que nos quedaría pantalla identificadora y cuarto oscuro y procesador automático. La clase que viene vamos a hablar de pantalla identificadora y, perdón, cuarto oscuro no, imagen latente, formación de la imagen latente. ¿Tá? Así que en un par de clases más y después tendríamos el parcial. ¿Dudas, chicos?